ustedes, hermanos, en la sexta expresión de Cristo en la cruz. Y ese mismo gozo que hemos llevado en todos estos lindos días, queremos también llevarlo en la boda de nuestra hermana María Mercedes. Haz una oración para que María Mercedes se acerque en estos momentos y nos traiga el don que Dios ha puesto en su corazón en esta hora. ¿Cuántos quieren seguir oyendo palabras de Dios? Qué bueno tú. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora que estamos conmemorando, Dios mío, la victoria más grande, Dios. Gracias por ese sacrificio, Dios mío, que se dio en esa cruz. La cruz la sacaron, la botaron, la sangre se secó físicamente, pero en el espíritu ha seguido corriendo de generación en generación, Dios, limpiando, sanando, Dios. Por eso te pido que use a tu sierva, traiga palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al poder de Dios, hermano. Vamos a gozar con María Mercedes en esta hora. Gracias, Dios, Señor. Gloria al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina. Poderoso. Gloria a Dios. Damos lectura a la palabra. Gracias. En San Juan. Gracias. En San Juan, capítulo 19 y verso 30. Poderoso tú eres. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. La tumba está vacía, hermano. Gloria a Dios. Digno de oración y alabanza, aleluya. Oh, te Gloria al Señor. Gracias. Y así lee la palabra. Gloria a Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Wow. Y habló. Y hasta aquí. Porque entre las. Gloria al Señor. Qué bueno, Aleluya. hermano. Gloria a Dios. Gracias te damos, Dios. Dijo, consumado Es. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Dios, Señor. El Señor hacía tiempito que estaba en aquella cruz, cansado, cansado, adolorido, triste por lo que le estaba haciendo a aquel pueblo. Allí estaba su mamá a los pies de aquella cruz. Su gente, ¿verdad?, que le seguía. Aleluya. Gracias. Muchos le siguieron hasta allí, pero muchos no estuvieron con él allí. Eso hace. Gloria al Señor. Gracias. Y él diciéndole al Padre, consumado es. Quizá, ¿verdad?, por la mente de Jesús en aquel momento pasaban muchas cosas. Eso. Gracias. Cuando alimentaron a los 5,000, que él estuvo en aquel lugar donde no había nada, por cuando aquella gente estaba cansada del día, que seguían a Jesús, lo seguían por todas partes y estaban cansados, que no se querían ir a sus casas. Qué bueno que querían seguir a Jesús y escuchar a Jesús. Gloria al Señor. Y dice Jesús, hay que darle de comer. Santo. Denle de comer. Eso es. Y aquí no había lugares, no había tiendas, no había supermercados, no había nada, y lo que se iban era muy lejos. Pero Jesús dijo que se recuesten y denle ustedes de comer. Santo Dios. Y uno de los apóstoles dijo, hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Wow. Gloria al Señor. Mi alma te adora, Dios. ¿Y qué es eso para 5,000 personas que estaban ahí? Gloria al Señor.
pienso que nadie se queda sin comer, pero espiritualmente hay necesidad. Bendecido es el nombre. Aleluya, gracias Dios, Señor. Y todas estas cosas quizás están pasando por la mente de Cristo, que todavía está allí en el Calvario. Todavía está allí en aquella cruz. Todavía está allí, quizás de verdad, pensando en todo lo que hizo en su ministerio. Y pensando en todo aquello. Dice que sobraron 12 canastas después de haber comido todo el mundo, 5,000 personas. Fue un milagro hermoso. Amén. Fue algo precioso. Jesús vino a dar vida Eso es. y a traer vida a la gente. Aquella gente estaba, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino a hacer el sacrificio perfecto. Amén. Eso es. Por todos nosotros y por todos los que nos seguirán a nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Y Jesús tiene el pan de vida eterna. El pan para alimentar no a solo uno, no a dos, sino a toda la gente. Nadie se quedó sin alimento. Y ese alimento pide el Señor que sigamos nosotros llevándolo a aquellos que lo necesitan. El alimento espiritual. Gracias Dios. Gloria al Señor. Qué poderoso. El Señor nos llamó a cada uno de nosotros Eso es. para llevar ese alimento. Eso es. Alabando, maestro, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero vemos a Jesús en la cruz. Quizás allí vino a la mente de él la familia de Lázaro, María y Marta. Gracias Dios. Vino a la memoria de él. Cuando él lo mandaron a buscar porque su amigo Lázaro estaba enfermo. Amén. Y necesitaba que su amigo llegara. Ellos conocían a Jesús, conocían que él hacía el bien, que él hacía milagros, prodigios, Eso es. y mandaron a buscar a Jesús porque en aquella hora había necesidad. Alma de En aquella hora necesitaban a Jesús. Gracias Dios. Pero Jesús se detuvo un poco en el camino. Y no porque él no quería ir, porque él lo que quería era que él se iba a glorificar en eso que iba a hacer allí en casa de la familia de Lázaro, que estaba enfermo. Gracias Dios. Cuando llegó Jesús a Betania, encontró que su amigo Lázaro había muerto. Qué triste, ¿verdad? Estaban sus hermanas diciéndole: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi alma te adora. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Dios. Pero él dice que Jesús lloró por su amigo Lázaro. Jesús llora por todos nosotros. Amén. Gracias, Y a veces creemos que Jesús mira a uno más que a otro, porque le responde a uno más que a otro. Pero Jesús y el Padre es como cuando tenemos nuestra familia, que los queremos a todos. Pero a veces tenemos uno que necesita más de nuestra atención, que se apega más a nosotros. Pero no quiere decir que queramos más a uno que a los otros. Queremos a todos los hijos por igual. Amén. Y dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor. Santo es el Señor. Encontramos allí en casa de María y de Marta a Jesús. Ellas diciéndole, reprochándole, diciéndole: ¿por qué no estuviste? ¿Y a dónde lo pusieron? Y lo llevaron
la tumba donde lo pusieron. Eso. Y dice, ¿verdad?, que cuando estuvo Jesús allí, pues oró y toda la multitud le miraba y decía cuánto le amaba. Pero Jesús, viendo viendo aquella gente que esperaba algo de él, nosotros todos esperamos siempre algo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Eso hace. Cuando venimos cada día a la iglesia, Vamos. todos esperamos una bendición muy Amén. especial, Eso hace. algo de parte de Dios. Gracias. Alabanza, Sol de Y dice que Jesús dijo que movieran la piedra. Hay muchas piedras en nuestra vida que tenemos que mover, Amén. que no son de impedimento. Gloria a Dios, aleluya. Que las tenemos que empujar, porque a veces están ahí y son fuertes para sacarlas. Vamos. Pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos que mover todas esas piedras, gloria al Señor, y todo ese impedimento que nos impide cada día buscar más y más de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Movieron la piedra y decía ya Marta, no lo abran porque ya tiene 4 días de muerto. Pero Jesús dijo, muevan la piedra. Y a veces vemos las cosas difíciles y decimos, no, ya no se puede. Pero el Señor nunca llega tarde. Y si llega tarde es para glorificarse. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Y Lázaro, el Señor llamó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y hoy nos llama a nosotros también. Y nos dice, aleluya, levántate y busca de mí. Y levántate y ora. Y levántate y pon tu familia en mis manos. Y ponte en mis manos para yo trabajar. Porque necesito que tú pongas tus manos, que tú obres, que tú le des la mano al caído, que tú levantes a aquel que está triste, que tú consueles a aquel que está afligido y que tú lleves mi mensaje, aleluya, y mi mensaje para aquellos que se pierden sin fe y sin esperanza, esperando que tú vayas y le digas, Cristo te ama. Cristo te ama. Y esa palabra, ¿verdad?, toca mucho a mi vida porque, como le conté una vez, yo tengo un hermano que no quiere a oír de la palabra del Señor. Y le pusieron una iglesia al frente de su casa y él hizo todo lo imposible para sacarla de él. Si ellos ponían el volumen alto, él le ponía el volumen más alto en su casa. Pero un día, él se subió a su casa a poner un cine y Ramón lo conoce. Y puso un cine, él tiene una casa de 2 plantas y encima de la planta de arriba estaba poniendo un cine para que cuando subiera por la escalera no se mojara uno cuando llovía. Y allá estaba en ese segundo piso él poniendo ese zinc. Y cuando está poniendo el zinc venía una paloma y él la espantaba y volvía la paloma y se posaba frente a él y él la espantaba, pero no me dejas trabajar, échate para allá y peleando con la paloma. Hasta que la paloma se posicionó en un lugar, abrió sus alas y decía, Cristo te ama. Y decía, Cristo te ama. Y él bajó, y él dice a la esposa que bajó de allí, asustado, temblando. Y cuando bajó de aquel lugar,
le dice a la esposa, tú no sabes lo que hice. Y ella le dice, pero ¿qué te pasa? Una paloma. Y dice, Cristo te ama. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser? Y dice, esa paloma me la enviaron los pentecostales. Y ella dice, pero ¿cómo va a ser si esa paloma, si las palomas no pueden ser tan retroperistas y portarse frente a ti y decir que Cristo te ama? Y ella se lo contó a sus hijas y llamaron a toda la familia, pero la paloma no se fue, se quedó 5 días con ellos. Y entonces él la alimentaba hasta que la paloma desapareció, pero se quedó 5 días con ellos. Y yo digo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios obra como nosotros no obramos. Gloria al Señor. Dios hace maravillas. Así se glorificó en casa de Lázaro, de Marta y María. Lázaro salió fuera y resucitó. Resucitaremos nosotros y como resucitó Cristo entre los muertos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Todos tenemos algo en la línea del Señor. El Señor espera de nosotros que nosotros hagamos nuestro trabajo, porque Él hará el de Él. Y el de nosotros también. A veces decimos, no, porque yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. El Señor está esperando que lo pongamos en el primer lugar. Porque muchas veces no tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro. Y el Señor en el segundo, en el tercero, quizás en el cuarto. Y el Señor quiere hacer más y usted quiere que Dios haga. Métase con ese